Sincronización de sistemas eléctricos, una danza precisa entre frecuencias. Introducción. En el mundo de la energía eléctrica, cada detalle importa. Uno de los aspectos más críticos, y a menudo invisibles para el usuario final, es la frecuencia con la que operan los sistemas de generación. Algunos países usan 50 Hz, otros 60 Hz, y aunque esa diferencia parezca mínima, tiene enormes implicaciones cuando se plantea interconectar dos sistemas que han funcionado de forma aislada. Esta interconexión puede ofrecer beneficios como mayor estabilidad, intercambio de energía o respaldo mutuo, pero también representa un desafío técnico significativo: la necesidad de sincronizar correctamente ambos sistemas para evitar daños y garantizar un funcionamiento armónico. ¿Qué es la frecuencia en un sistema eléctrico? La frecuencia representa cuántas veces por segundo una señal alterna cambia de dirección. En otras palabras, 50 Hz significa que la corriente cambia de dirección 50 veces por segundo. 60 Hz implica 60 cambios por segundo. Esta oscilación es vital para el funcionamiento de motores, transformadores y equipos electrónicos. Cualquier alteración fuera de ese ritmo puede generar fallas mecánicas o eléctricas, incluso sin necesidad de que se corte la energía. El riesgo de interconectar sin sincronización. Cuando se pretende unir dos redes eléctricas que funcionan a diferentes frecuencias, por ejemplo, una a 50 Hz y otra a 60 Hz, no basta con conectar cables. Es necesario que ambas tengan la misma frecuencia. Estén en fase, es decir, que sus ciclos de onda coincidan perfectamente. Estén alineadas en tensión y secuencia de fases. De lo contrario, se generan flujos indeseados de corriente, picos de voltaje, sobrecargas y hasta fallas catastróficas en generadores, transformadores y líneas de transmisión. Es como intentar encajar dos ruedas dentadas que giran a diferente velocidad. Si no se ajustan, los dientes se rompen. Visualizando la sincronización, dos columpios en movimiento. Para entenderlo mejor, imagina que estás en un parque con dos columpios. Uno se mueve 50 veces por minuto, como un sistema a 50 Hz. El otro se mueve 60 veces por minuto, como un sistema a 60 Hz. Con una mano en cada columpio, intentas que ambos se muevan al mismo tiempo. Al principio, no se sincronizan, uno sube mientras el otro baja. Sientes tirones, tensión y descontrol, porque cada uno va a su propio ritmo. Si insistes sin lograr que coincidan, puedes lesionarte o romper los columpios. Así ocurre en los sistemas eléctricos. La falta de sincronización crea inestabilidad, sobrecargas, daños costosos y hasta apagones. Tecnologías para lograr la sincronización. Para lograr que ambos columpios eléctricos se muevan al unísono, existen tecnologías que permiten adaptar ritmos y fases. Sincroscopios. Dispositivos que indican cuando una fuente de generación puede conectarse a la red principal, mostrando si las frecuencias y fases coinciden. Convertidores de frecuencia /diagonal HVDC, corriente continua de alta tensión. Permiten unir sistemas de distinta frecuencia convirtiendo la energía en corriente continua y luego nuevamente en alterna, pero ya ajustada a la red destino. Inversores inteligentes, Smart Grid. Capaces de adaptarse dinámicamente a las condiciones de la red, regulando frecuencia y tensión para permitir una interconexión suave. La interconexión de sistemas eléctricos aislados representa una oportunidad de fortalecer la infraestructura energética, pero exige un nivel de precisión técnico similar al de una coreografía sincronizada. Si las frecuencias no coinciden, la consecuencia no es solo un desajuste, es una amenaza real para la integridad de los equipos y la estabilidad de toda la red. Por eso, antes de unir dos sistemas, debemos asegurarnos de que los columpios suban y bajen al mismo ritmo. La operación segura de los sistemas eléctricos depende de dos pilares fundamentales. 1. La sincronización precisa entre generadores y redes interconectadas. 2. El control del flujo de potencia entre sistemas para evitar desequilibrios. Ilustración técnica. Procedimiento técnico para interconectar sistemas eléctricos aislados. Fundamentos de generación rotativa vs no rotativa y su impacto en la estabilidad de la red. Análisis del apagón del 28 de abril de 2025 en la península ibérica como caso de estudio. 2. Interconexión de sistemas eléctricos aislados. 2.1 Requisitos previos. Para interconectar dos sistemas sin causar cortocircuitos. Igual frecuencia, 50 Hz o 60 Hz. Sincronización de voltaje, misma magnitud y ángulo de fase. Secuencia de fases idéntica, RST/diagonal L1 L2 L3. 2.2 Pasos para la interconexión. 1. Medición y ajuste. Usar sincronoscopios para alinear frecuencia, voltaje y ángulo de fase, 0 grados.
2. Cierre del interruptor. Realizado en el instante de máxima sincronía para evitar corrientes transitorias. 3. Control post-conexión. Monitorear flujos de potencia activa, P, y reactiva, Q. 2.3 Control del flujo de potencia. Potencia activa, P modificando el ángulo de fase, mediante ajustes en la entrada mecánica de generadores. P barra inversa aprox barra inversa frac, V-1 V-2, X, barra inversa sin, barra inversa delta. Potencia reactiva, coajustando magnitudes de voltaje con transformadores o dispositivos FACTS. 3. Fundamentos de generación y sincronización. 3.1 Motores y generadores. Principio dual. Motor, convierte electricidad en movimiento. Generador, convierte movimiento en electricidad. Ejemplo, en una bicicleta eléctrica, el mismo dispositivo actúa como motor al subir o generador al bajar. 3.2 Tipos de generación. 3.3 La sincronización, clave para la estabilidad. Redes interconectadas requieren que todos los generadores empujen al mismo ritmo, como un columpio bien coordinado. Desincronización. Si un generador no rotativo, inversor, no sigue la referencia de la red, puede causar distorsión de la onda. Desconexión automática por protecciones. 4. Caso de estudio. Apagón del 28 de abril de 2025 en la península ibérica. 4.1 Causas técnicas. 1. Exceso de generación no rotativa. Solar y eólica con inversores dominaban la red. Falta de generación rotativa, anclaje de frecuencia insuficiente. 2. Pérdida de sincronía. Los inversores perdieron referencia de frecuencia al no haber turbinas grandes sincronizadas. 3. Efecto dominó. Desconexión en cascada de generadores por protecciones antidesincronización. 4.2 Lecciones aprendidas. Importancia del anclaje rotativo. Las turbinas convencionales, hidroeléctricas, térmicas, son críticas para mantener la estabilidad. Límites para generación no rotativa. Redes con los 70% de inversores pueden volverse inestables sin sistemas de control avanzado, FACTS, baterías. Funcionamiento de los inversores. 1. Etapas de acondicionamiento de entrada. Etapa de rectificación, ACDC. Si las fuentes son de corriente alterna, ya sea 50 Hz o 60 Hz, se necesita rectificar las ADC. Esto se hace mediante puentes rectificadores. Etapa de aislamiento y conversión, opcional. Si hay diferencia de potencial significativa o necesidad de protección, pueden incluirse transformadores aislados o convertidores DC-DC aislados. Etapa de ecualización de voltajes. Es fundamental estabilizar la tensión DC de cada fuente, por lo general usando convertidores +/buck o controladores MPPT, si se usan renovables. Esto permite alimentar un bus DC común. 2. Bus de corriente continua unificado. Todas las entradas rectificadas o estabilizadas convergen en un bus DC común. Este bus es la base para generar la señal de salida deseada, y debe estar protegido con filtros y capacitores de desacoplo. 3. Inversor de salida, DCAC. Aquí se utiliza un inversor controlado, full bridge o multinivel, que toma el bus DC y genera una señal AC perfectamente regulada. Frecuencia fija, por ejemplo, 60 Hz. Tensión regulada, 120 voltios o 240 voltios AC, monofásica o trifásica. Fase sincronizada si se desea conexión a red. Este inversor usa modulación PWM, Pulse Width Modulation, o SPWM, sinusoidal PWM, para formar la onda. 4. Sincronización y control. Un microcontrolador o DSP, procesador digital de señal, controla todo el sistema. Monitorea cada fuente de entrada. Sincroniza la salida con una red externa si es necesario, modo grid tie. Administra prioridades de carga o descarga. Evita flujos de corriente inversos entre fuentes. 5. Protección y monitoreo. Filtro SEMI, para evitar interferencias. Dispositivos de protección, contra sobrecorriente, sobretensión, inversión de polaridad, etc. Sistema de ventilación o refrigeración, para evitar sobrecalentamiento. Aplicaciones típicas de este tipo de inversor híbrido. Centros de datos con múltiples fuentes de respaldo. Sistemas solares híbridos conectados a red con generador.
convertidores de energía para barcos, aviones o trenes. Integración de redes eléctricas asincrónicas mediante buses DC, HVDC back-to-back. 5. Conclusión. La interconexión segura de sistemas eléctricos requiere sincronización rigurosa y control activo de potencia. El apagón del 2025 evidenció los riesgos de una transición energética mal gestionada, donde la generación no rotativa superó la capacidad de regulación de la red. Recomendación: equilibrar fuentes rotativas y no rotativas, e invertir en dispositivos de control, FACTS, almacenamiento. Integración de redes eléctricas asincrónicas mediante buses DC, HVDC back-to-back. 5. Conclusión. La interconexión segura de sistemas eléctricos requiere sincronización rigurosa y control activo de potencia. El apagón del 2025 evidenció los riesgos de una transición energética mal gestionada, donde la generación no rotativa superó la capacidad de regulación de la red. Recomendación: equilibrar fuentes rotativas y no rotativas, e invertir en dispositivos de control, FACTS, almacenamiento.